Bienvenidos, amigas y amigos, a este nuevo podcast. El día de hoy tenemos la inmensa alegría, satisfacción de conversar con Juan Martínez Yáñez. Amigo, compañero, hermano, desde nuestra juventud iniciamos comprometiéndonos con los sueños, las ilusiones y las ideas que nos desarrollaron en nuestras cabecitas gente mayor que entendía que este país tenía que transformarse, y a partir de allí nos conocimos, somos amigos y hemos pasado mucho tiempo en la actividad política comprometida, pero luego cada uno desarrolló sus actividades y hoy debo hablar con el antropólogo Juan Martínez Yáñez, el ecuatoriano comprometido con la cultura, con el desarrollo y la defensa del patrimonio de este país, que tiene en su haber impulsado con apoyo y sin apoyo los mejores museos que tiene este país. Hablemos de los últimos: el Museo de la Universidad Andina, el Museo de Ibarra, en muchos consejos provinciales igual vinculado. Y claro, y el que en Quito lo conocemos de hace muchos años, Mindalae, que ha sido un espacio también donde la gente que hace cultura, la gente, el turismo nacional e internacional también ha visitado y ha conocido más, sobre todo los aspectos de las distintas etnias que tiene nuestro país. Bienvenido, querido Juanito, a este diálogo. Lo vamos a hacer en función de aquellos temas que han sido parte de nuestra vida, de nuestros sueños y de la realidad que nos convoca el día de hoy. Bienvenido, Juan. Gracias. Cuéntanos un poco todos nuestros inicios. ¿Cómo ves? ¿Cómo ha pasado el tiempo y cómo estamos ahora aquí? Bueno, muchas gracias, Jaime. Bienvenido a mi casa a compartir con mis objetos, con mis símbolos, que son también proyecciones de mi vida. Y hablar contigo es hablar de la infancia, de la juventud, lo que nos juntó, estos sueños que tú hablas, que nos llevó a veces a estar presos, a luchar en las calles, a pensar un futuro diferente. Y qué bueno que pasados los años, cada cual agarró su camino, siempre la amistad, la hermandad y el cariño subsistirá. Y bueno, yo me acuerdo de muchas cosas. Voy a conversar con unas anécdotas, claro que así sí. que perdóname. Claro que Jaime sí. nos iba a ver todos los sábados a las 8 de la mañana. Yo tenía 18 años y estaba casado entonces. Luego, la señora con la que me casé estaba molesta porque Jaime iba siempre los sábados a quitarnos el día, pues, y siempre nos llevaba a las parroquias. Jaime es un hombre de parroquias rurales, y nos llevaba a organizar las parroquias, los equipos, los festivales. Y un día, la que fue mi esposa, decidió que no me vaya. Y entonces me escondió todos los zapatos, y no podía salir porque no tenía zapatos. Pues me fui sin zapatos, y nos fuimos a limpiarles a comprar zapatos. Esta era la fuerza que teníamos de la convicción de los sueños. Podíamos ir sin zapatos a hacer la misión que Jaime nos encomendaba, porque tenía una característica. Era como que nuestro guía, pues era el más fuerte, era el que nos llevaba, el que nos cuidaba. Y nosotros éramos todavía pequeños que seguíamos atrás de Jaime. Y así comenzó una historia larga. Comenzó una historia en los colegios. Jaime era tan decidido este hombre que fue 2 veces, fue a un colegio, a 2 colegios a la vez. Y en los 2 fue presidente del Consejo Estudiantil. Entonces, y además el mejor alumno. Esto es el colmo, decía yo. Entonces, era un ejemplo que se confundía y que nos hacía a nosotros que él sea nuestro líder. Entonces, a mí me da enorme placer, Jaime, poder conversar esta noche contigo. Y no has contado que además jugaba fútbol y que en esa etapa jugué en la categoría juvenil del Aucas querido de esta ciudad, y que dejé el fútbol, lo que sería una profesión, para convertirme en militante, porque el día en que me integré a las filas de la organización que participé con Juan, dejé de jugar en la Carolina, donde entrenábamos en el Aucas, y fui y cambié mi vida. Extrañé mucho el fútbol, después regresé al deporte y le invité a Juanito. Y en el deporte, pues él también fue parte de la asociación de árbitros de las parroquias rurales. Yo fui luego en el deporte a Concentración Deportiva de Pichincha, y también allí hicimos cosas importantes. Qué alegría recordar nuestros tiempos, querido Juan, y qué alegría poder conversar ahora y transmitir a las nuevas generaciones y a toda la gente que nos sigue toda esa riqueza
de la gestión. Tú fuiste también ministro de Patrimonio en algún momento en este país y claro, tienes un bagaje, mucho que contarnos sobre aquello que ha sido parte de tu vida, la cultura, el patrimonio y esta última parte, el desarrollo de los museos, que son un elemento importante de la cultura de nuestros pueblos. Sí, bueno, me acuerdo muchas cosas de esa etapa de la juventud y de la vida y voy a volar, así, voy a regresar al pasado. Fuimos dirigentes estudiantiles, trabajábamos en todos los colegios de Pichincha, organizábamos a los jóvenes para que demanden sus derechos, recuperábamos los grandes líderes de ese entonces, creíamos en Che Guevara, creíamos en los libertadores, y este era el espíritu que nos embargaba el alma. Y así nos formamos con estas ilusiones y estas esperanzas de un país mejor. Y bueno, sí, después yo me he dedicado más a los museos. ¿Por qué los museos? Porque por mi formación la cultura me contagió. Esta cultura que todos tienen, la cultura individual y la cultura colectiva. Y a mí me apasiona la cultura colectiva porque es el alma de una sociedad. Así como las personas tienen su alma y es un alma individual, la sociedad y el país tienen un alma. Y es el alma de Pichincha. Y este es el alma que ahora podemos conversar. Es la parte interna, profunda, sensible. Es lo que se siente, la emoción que uno contiene. Y este ha sido mi paso por los museos. Yo lo que hago básicamente es recuperar estos objetos que tienen una información, que todos dicen algo, que hablan, que tienen una memoria. Y en cada uno de ellos me descubro yo mismo y creo que las personas que lo visitan también se descubren ellos. Hay algo importante que, antes de avanzar en el tema que has desarrollado tanto y has aportado tanto a la cultura del país, quiero recordar y pensar que estoy recordando una de las frases de uno de los poemas de tu padre que tú me donaste en un cuadro, decía algo así: yo ya no soy yo, soy el que anda en tus zapatos y camino siempre tras la luz. Recuerdo algo claro de Chuchú Martínez, que fue realmente un hombre de Latinoamérica, un ser grande, extraordinario, y que también creo que esos elementos culturales llevas en la sangre y es parte, no sé si me equivoco, es parte de lo que han sido ustedes, todos los Martínez, pues una gran relación con Esperanza, con Consuelo y con todos tus hermanos que de alguna manera nos integramos incluso familiarmente y ya en el sentido de la solidaridad, de la convivencia. Pero recuerdo aquello que podría ser probablemente una beta también en la poesía que veo que ahora estás haciéndola. Sí, esto es muy importante también comentar porque mi padre no está muerto. Mi padre está dentro de mí, está en mi alma. Y con los años que tengo, ahora sale y me hace escribir. ¡Qué maravilla! Entonces escribo todos los días, tengo los ojos secos y me paso escribiendo. De antropólogo, museólogo, ahora soy un poeta y quiero morir haciendo poesía. ¡Qué maravilla, Juanito! ¡Qué alegría grande tener un amigo, un compañero, un hermano de esas características, de esa talla! Cuéntanos un poco tú ahora, en ese proceso, en ese caminar de hacer museos, que no es una cosa fácil, porque no hay una política cultural pública que empuje, que apoye, que financie, que promueva, que más bien ha sido una iniciativa que ha venido desde lo privado, con aportes de instituciones, de gente que cree en el valor cultural que han tenido nuestros pueblos y que han empujado. Cuéntanos de esos inicios de este proceso, lo duro, lo difícil, para llegar a lograr aquello que has hecho ahora. Sí, yo siempre partí de una cosa: los museos eran los lugares más aburridos, de objetos muertos y de puros muertos. Y entonces me propuse darle la vuelta. Los museos no son espacios muertos de objetos muertos, son espacios vivos. Y aquí tenemos varios objetos que podemos demostrar que viven. Y entonces hemos buscado hacer museos que sorprendan, que enamoren. Si no logro que en una guianza mía la gente humedezca sus ojos, no estoy haciendo nada. Y entonces comencé a hacer museos que apelan al sentimiento interior, ¿no? Que comienzan hablando del origen, de la madre, que luego hablan del mundo interno, de las emociones, de los amores, porque todo esto tienen los objetos. Somos los ecuatorianos herederos de una civilización espiritual
espectacular que muy poco se conoce, lamentablemente, porque prima una visión muy rígida de la cultura. Y esto es lo que hay que cambiar, Jaime. Hay que cambiar la visión de la cultura en esta provincia. Yo regreso, antes de avanzar, regreso a algo, que también la beta tienes por tu madre, porque tú eres sobrino de Alicia Yanes Cosío, una escritora importante de este país, muy reconocida, entiendo que también hacía poesía, pero sobre todo una mujer de cultura. ¿Nos puedes comentar algo? Y sí, yo tuve la suerte de que tanto mi parte materna como paterna tenían la misma afición por la cultura, ¿no? En dimensiones diferentes. Mi padre fue un gran revolucionario centroamericano, mi madre fue la mujer más bella del mundo. Y claro, mis tías son escritoras, mis primos son dramaturgos, y entonces siempre hemos estado vinculados a estas dimensiones sensibles, digamos así, que se expresan en la palabra, en el verso, en la obra de teatro, en la danza. Y claro, a la final, cuando uno ya comienza a ser un poco viejito, como tú, Jaime. Mentira. Claro que sí, claro que sí. Bueno, comienza entonces un momento en que tú sacas lo que tienes adentro. Y lo que tienes adentro es tu pasado. Es tus orígenes, son tus padres, son tus tíos, son tus abuelos. Tú tienes un pasado enormemente rural, ¿no? Vienes de Minas, yo recuerdo cuando venías de Minas y nos llevabas a conocer Minas. Y una vez cuento una anécdota. Hizo una piscina, él quería que Minas sea el lugar más bello del planeta. Y entonces inventó hacer una piscina que tenía cámaras subterráneas. Quería hacer, este era el Jaime que soñaba, pues soñaba demasiado grande, entonces a los no sé, tendrías 25 años, hizo una piscina que tenía unas cámaras con unos focos de colores y de luces. Y dije, Jaime, ¿qué haces esto en Minas? Y ese es el amor que ponía su obra. De eso aprendimos, ¿no? O sea, es vivir también con esos sueños. Era 1982, claro, la piscina. Cuando a San José de Minas le dimos la sede de las Olimpiadas Interparroquiales. Y a punta esfuerzo y lucha, conseguimos que los gobiernos seccionales nos regresen a ver, sienten la obligación de atender a la juventud también con infraestructura, y conseguimos la piscina semiolímpica. Yo quería que tenga iluminación y luces, era techada, era obviamente temperada, claro, como se merece, como debe ser, y claro, pues ahí fue Juanito cuando hacíamos la obra y me acompañaron los compañeros a mirar el complejo deportivo que pudimos construir. De esos, en la mayoría de parroquias rurales a donde le llevamos la sede de los juegos interparroquiales, porque eso fue parte también de la vida, el deporte en las parroquias rurales, que permitió que la juventud pueda tener un espacio para crecer, para desarrollarse, para mostrar también esa potencialidad y ese talento que tiene el hombre ecuatoriano, el hombre de Quito, el hombre de Pichincha, ¿recuerdas tú? Sí, y eso aprendí mucho de ti. El deporte es como la poesía, como el baile. Hay que hacer deporte, hay que hacer poesía, hay que hacer música, porque esas son las expresiones del alma, del mundo interno, y eso es lo que ahora yo ya no hago deporte, pero hago poesía. Jaime sí fue un líder deportista, ya no hace deporte, ahora es un líder de vivienda. Siempre estas dimensiones humanas desde las que nos formamos desde muchachos, y ahora de viejos o cercanos a los 70, tenemos otros sueños, ¿no? Mi sueño es yo quiero ser un poeta de los migrantes, rural. No me interesan las ciudades en sí mismas, me interesa el campo, la ruralidad, los campesinos, los indígenas. Yo quiero hacer poesía de ellos y para ellos. Y yo sé que estás con buenas aspiraciones, Jaime. ¿Cómo es esto? Cuéntame, ahora sí cuéntame tú, hermano. Pero antes yo voy a contarte, pero tienes una parte importante, tu vínculo con el mundo indígena, con la cultura indígena, con las comunidades indígenas. Tienes buena relación y admiras a muchos líderes indígenas, a la prefecta del Cotopaxi, por ejemplo, o al Mario Conejo, que fue el alcalde de Otavalo, a muchos líderes, o a Churuchumbi, que obviamente es un líder de la CONAIE, del movimiento indígena. ¿Cuál fue tu vínculo? ¿Cuál es tu nexo que a vos te alimenta ese deseo siempre de estar no separado, sino junto a ellos? Sí, yo soy un activista de los pueblos indígenas desde siempre, y me llamó siempre la atención esta diversidad cultural que tiene el Ecuador y que la conocemos muy poco. Aquí todavía pensamos que éramos sociedades incas, y cuando éramos unas sociedades de más de 100 pueblos, 100 lenguas, 100 formas distintas de ver la vida, y yo encontré en el mundo indígena esas formas diferentes que me alimentaron y que me hicieron ahora poder hacer poesía.
O sea, me nutre la diversidad cultural, los colores. Acabo de estar en la fiesta de Corpus Christi, los danzantes con el sol encontrándose con Cristo, estas combinaciones entre la práctica religiosa cristiana y la práctica andina, es lo que despertó mi alma, y ahora mi alma se despierta quizá con la palabra, y así cada cual tiene una historia que contar, pero lo más importante es que nos volvemos a encontrar, y ahora sí somos un poco más maduros, y en esta época madura cada cual habrá de seguir su camino, y ese camino será siempre producto de nuestro encuentro de jóvenes. Ahora voy a lo que tú me preguntas. Quizá parte de todo este caminar me permitió a mí ganar una beca y estar 4 años en España. Y obviamente allí tuve la oportunidad de vincularme con un grupo selecto de América Latina, donde nos formamos o aprendimos el bagaje que desarrolló el Partido Socialista Español que gobernaba Zapatero. Todo su equipo fueron mis instructores. Ludolfo Palamio, el ideólogo que acaba de morir de la socialdemocracia, fue el director de mi tesis doctoral. Y claro, estuvimos en un espacio importante que me permitió ver a la política de otra manera. Y ahí empecé un libro que no lo he publicado, que se llama La crisis de la representación política en Quito. Ojalá podría publicarlo algún rato y analizar los fracasos del desarrollo que ha tenido nuestro país y nuestros pueblos. Tratar de entender por qué, las causas fundamentales y quizá poder encontrar caminos alternativos. Y ahí tú recordarás que con Mindalá y tú fuiste parte del directorio de la primera feria Ecuador Alternativo, sí, claro, que le hicimos en el Centro de Exposiciones Quito, tratando de mostrar ese Ecuador profundo, ese Ecuador que debería ser el que cambie la vida, sobre todo de la gente que sufre más, de la gente que tiene menos oportunidades y menos ventajas, de la gente que debería vivir en mejores condiciones, dada la riqueza, no solo material que tiene este país, la riqueza en todos los campos. Si es que esto fuera bien administrado, nadie en este país podría vivir en condiciones de tristeza y sin haber satisfecho sus necesidades básicas fundamentales. Y claro, eso a uno le vuelve también, le regresa a mirar la política, y miro la política aquí en Quito y en Pichincha, y veo lamentablemente que la representación política en los últimos años ha cambiado mucho, que los políticos que deberían ser esa gente que se forma, se prepara, para hacer el espejo en el que se mire la sociedad, hoy ha cambiado mucho. Y ahora los políticos es cualquier deportista, cualquier futbolista, cualquier cantante, cualquier mentiroso, cualquier persona que le gusta la coima, es político y busca la representación, pero se ha perdido la esencia. Y creo que en Quito y en Pichincha, que siempre fue la luz de este país, luz de América, Quito, ha perdido la capitalidad, ha perdido el liderazgo nacional. Y creo que es necesario empujar o sumarse a aquellas gentes que están pensando en que Pichincha ya debe despertar, Quito debe despertar, y por eso estoy pensando esto en recorrer, dejar un legado a las nuevas generaciones, de motivar el hecho de la vinculación a la política sea con un compromiso real, con aquello que debe ser. Y obviamente, Juanito, en eso pues estamos recorriendo la provincia, visitando los cantones, visitando las parroquias. Y déjame decirte que uno tiene la inmensa satisfacción cuando llega a un pueblo y se asoma el dirigente y te recuerda y te abraza y recuerda todos los espacios en que hemos estado, y obviamente quiere sumarse a esta gran minga que pretendemos hacer para recuperar de alguna manera la experiencia para trasladar a la juventud. Creo que eso le falta a los gobiernos seccionales, que se junte la experiencia y que la novelería de los jóvenes, ¿no es cierto?, se convierta también en sabiduría. Esa fuerza de la juventud que pretende también tomarse el mundo, no lo haga al margen de quienes ya conocen, de quienes han vivido, de quienes saben cuál es el camino más corto y no tienen que darse la vuelta para llegar a lo mismo. Eso es lo que estoy pretendiendo de alguna manera, Juanito, para responder tu pregunta. Pero claro, hablar contigo de política, de cultura, podríamos quedarnos mucho tiempo, pero quizá regresando al tema. Yo he visto en todas las visitas que he hecho a ti, a tus espacios, todas las piezas que tú has recuperado y que exhibes en los museos. Pero a veces me he preguntado, o sea, tú puedes explicar a toda nuestra audiencia
¿Cuál es el significado fundamental? ¿Cuál es el mensaje que tiene un museo y que tienen estas piezas? ¿Cuál es la particularidad que debe llegar justamente para que los museos no sean llenos de piezas frías que a nosotros nos inviten a salir pronto, sino nos inviten a quedarnos y buscar el desarrollo de nuestras iniciativas, de nuestras ideas? Sí, Jaime, voy a hacer eso, pero permíteme decir algo de lo que dices. La cultura del Ecuador es una cultura de los volcanes. Esto hay que recordar. ¿Ya? Y aquí hay un gran volcán que se llama Pichincha. ¿Ya? Pichincha es la representación del abuelo, del sabio. Y es muy paradójico porque tiene el guagua, tiene un niño. El guagua Pichincha. El guagua Que Pichincha. alguna vez erupcionó, nos hizo ese cono. Sí, pero Ya. el problema del guagua Pichincha en la mitología andina es que no sabemos quién es el padre. ¿Ya? Entonces el guagua Pichincha fue cargado al Pichincha, al Ruco Pichincha para que cuide. Entonces Pichincha está sentado sobre una tradición milenaria de la sabiduría del anciano, del adulto y también de la ternura del niño. Esto arma la cultura de Pichincha. Este es el alma mitológica que hay que recuperar para que la sociedad pueda amar su tierra y su territorio. Y así pienso yo a los museos. Desde la mitología, ¿Ya? desde la tradición, desde objetos, como tú me preguntabas, como cualquiera de estos, no sé cuál te guste más, Jaime. Claro. Mira. Este se llama el jurijuri. Tiene un ojo abierto y otro ojo cerrado. El ojo abierto ve a la realidad externa, al mundo concreto, real, racional, lógico, y el ojo cerrado ve al mundo interno, subjetivo, a los sueños. Habla por los sueños del uno y habla por la realidad del otro. Los jurijuris están en la selva y los amazónicos dicen que para ser armónicos y equilibrados hay que andar con el ojo abierto y el ojo cerrado. Esto es de museo. Cada objeto tiene una comprensión así. Es una riqueza gigante. Es una riqueza brutal que muy poco se sabe. Que los museos actuales, lamentablemente, lo que priorizan es decirte jurijuri, año tal, y no hablan del contenido del objeto. Como no hablan del guagua Pichincha y del Ruco Pichincha, y de esta dimensión que los pueblos viven. A veces niños que no tienen padre y que se crían con sus abuelos, digamos que construyen unas significaciones que uno se identifica. Tienes aquí en Pichincha una zona importante, por ejemplo, el volcán Purulagua, con una zona inmensa, y toda la zona, ahí hacia la zona de Tanglagua, hacia la zona allá, tienes también unas ruinas que han sido de alguna manera recuperadas por el Consejo Provincial, pero veo que le hace falta potenciarle, porque son los verdaderos templos del saber de nuestros pueblos que deberían ser parte de la formación de la juventud actual. Mira, tienes un área espectacular, única en América, que es Cochasquí. Cochasquí. Son pirámides y mira, anda a ver el museo que tiene Cochasquí. Es una pobreza espectacular. No trabajan la parte simbólica, porque la cultura lamentablemente no está valorada por las administraciones. Privilegian otras cosas que debe también privilegiarse. Pero yo creo que una nueva visión de Pichincha es una visión que parte también de los valores culturales que tenemos los pueblos y que es nuestro pueblo. Y creo que no solo es Cochasquí, tenemos la mitad del mundo con una simbología extraordinaria y teníamos hace poco un museo que no cambió en 40 años. Creo que ahora se ha hecho muchas cosas en la mitad del mundo, pero creo que hay que revitalizar, repotenciar, revalorar, volver a amar lo que fuimos, porque eso nos va a permitir abrir el alma, ser más felices y poder buscar un horizonte nuevo. ¿No? ¿Has visto tú en Pichincha, en la zona norcentral, allí como que tú avanzas, Perucho, Atahualpa, Chavespamba, Minas, y te vas a conectar al noroccidente? Ahí hay una zona de puro tolas, de un cementerio indígena, que el Colegio Mejía tenía su hacienda allí, y que fue parte precisamente de la recuperación de esa cultura de esa zona. Claro, esa es un área yumbo y tienes también los enormes petroglifos, que eran estas piedras que son misteriosas y que tienen símbolos. Cada símbolo tiene una historia que contar. Hay muchas formas de... están contándose historias. Los pueblos dejaron historias para ser contadas, para aprender de ellos, como las piezas que estamos viendo. Entonces creo que un esfuerzo es recuperar estas representaciones, las tolas, los petroglifos, los objetos, para que los niños, los viejos y las mujeres podamos recuperar esta conciencia colectiva. Hay mucha responsabilidad para los gobiernos locales de empujar este tipo de actividades
que potencien, les den fuerza y además generen también actividad económica, generen ingresos, generen turismo y permitan la sostenibilidad y la sustentación de una sociedad que crece y debe crecer, obviamente respetando a la naturaleza, respetando los entornos. Qué maravilla haber dialogado, estar dialogando con Juan Martínez Yanes, este antropólogo que ha desarrollado una acción valorada socialmente, pero quizá es necesario también impulsar alguna actividad que nos permita empujar esto que tú has hecho, que algún rato, cuando fuiste ministro de Patrimonio por alguna época, quisiste intentarlo, pero la política pública, ni nacional ni local, como que no logran engranar adecuadamente con toda esa savia, esa sabiduría, esas vetas fuertes que tiene la cultura de este país y que todavía no logramos exponerla como han logrado otros países. Así es, yo creo, Jaime, que cuando yo fui ministro algunas cosas se pudo hacer. Hicimos el programa patrimonial a dar seguridad a todos los museos, dimos el territorio, cerramos territorio de los cofanes, de los aguas, nos preocupamos porque haya territorios indígenas manejados, porque los museos tengan un inventario. Y algo se puede hacer, sí, claro que todo es insuficiente. Creo que el Ministerio de Patrimonio Cultural fue un acierto del régimen de Rafael Correa. Lamentablemente luego se eliminó el Ministerio de Patrimonio y también de Cultura. Entonces la cultura siempre tiende a ser subordinada. Y creo que es momento de que los jóvenes despertemos. Bueno, jóvenes. Sí, claro que sí, ¿cómo no? Yo también. Y volvamos a soñar, volvamos a pensar en Pichincha, de los volcanes, en Cochasquí, en las tolas, en los petroglifos, y amemos el Ecuador, ese Ecuador profundo que está en su pasado, ese Ecuador que te vio nacer en Minas y que hoy eres un gran dirigente, ese Ecuador que ahora me hace escribir poesía y amar mi país, y creo que por eso necesitamos nuevos liderazgos con alma, con experiencia, con sueños. Jaime vino de Minas, miren, vino de Minas, yo me acuerdo, vivía en un garage, y se desarrolló, y es un emprendedor, y tenía 2 colegios, y fue presidente de la FESE, y luego concejal, y luego fue en la Concentración Deportiva de Pichincha, y ahora tiene complejos de vivienda social. Eso es lo que tenemos que ser los ecuatorianos, emprendedores, soñadores, y no tenerle miedo a la vida. Pero entonces tenemos que tomar decisiones a la hora de votar, a la hora de comprometernos, tenemos que tener un sueño. Eso no podemos perderlo. Y creo que, Jaime, yo te deseo que el Ruco Pichincha te acompañe y que esa fuerza de la sabiduría de esta tierra te haga llegar a cumplir tus más grandes sueños. Gracias, Juanito, qué alegría haber compartido y tomar como un elemento fundamental, como una lección de este diálogo, que debemos ser buenos ecuatorianos, que debemos aprender a valorar a nuestra tierra, a valorar aquellos legados que nos dejaron las generaciones pasadas, las culturas que vivieron acá, que son parte de nuestros orígenes lejanos, cercanos, y que hoy debemos hacer una sinergia entre todos para repotenciar eso y mejorar nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades y sobre todo nuestro compromiso, no pensando necesariamente que cuando me meto a hacer algo, me meto solo por un negocio particular o porque estoy necesitando llenar el estómago, sino sobre todo porque estoy queriéndole a esta patria y estoy buscando que mis acciones permitan que todos podamos mejorar nuestra situación, podamos mejorar y levantar la bandera como ahora. Levantamos con la selección de fútbol, sí se puede, qué maravilla, pero también sí se puede levantar los valores que a veces los ignoramos de esa patria grande que tenemos, de esa patria sumergida, de ese Ecuador alternativo que tiene esperanza y posibilidades si es que la gente valora aquello que tiene en sus entornos, en su familia, en sus espacios, y creo que ese es el llamado. Muchas gracias por estar ahora con nosotros en este nuevo eco político. Thank you.